de 500 millones de individuos obesos en todo el mundo, que la cirugía bariátrica ha demostrado ser el tratamiento más efectivo para la obesidad y sus comorbilidades, y se ve que es un procedimiento que se realiza con frecuencia en todo el mundo. En Estados Unidos se ve que en el año 2005 se efectuaron 171.000 cirugías bariátricas, 10 veces más que en el año 1994. Y en el año 2013 el número aumentó a 190.000 cirugías bariátricas. La incidencia de enfermedad tromboembólica venosa asintomática es entre el 0,3 y el 2,1%. Esta incidencia aumenta en el posoperatorio inmediato, es de un 0,3% en la primera semana, de 1,9% en los primeros 30 días, y a los 60 días esta incidencia es del 2,1% y se mantiene a lo largo de los 180 días. La incidencia de tromboembolismo de pulmón es del 1% aproximadamente, el tromboembolismo pulmonar fatal del 0,3%, y esta es una de las causas más importantes de mortalidad relacionada a la cirugía bariátrica. Hay estudios que publican que hasta un 30% de la mortalidad relacionada a la cirugía bariátrica es secundaria a un tromboembolismo de pulmón, y que es un hallazgo muy frecuente en las autopsias. Entonces, teniendo en cuenta el gran número de cirugías bariátricas que se hace por año, y que estos pacientes son de por sí, tienen un riesgo aumentado de enfermedad tromboembólica venosa, uno debe evaluar el riesgo de trombosis y el riesgo de sangrado, tanto del paciente como del procedimiento, en el momento de elegir el método de profilaxis, de elegir la dosis profiláctica y la duración de la profilaxis. Si bien no existen scores de riesgo específicos para este tipo de pacientes, hay estudios que publicaron algunos factores asociados a la enfermedad tromboembólica venosa en cirugía bariátrica. La edad es uno de los factores. Ellos consideran que más de los 40 años tiene un riesgo aumentado de enfermedad tromboembólica venosa, el sexo masculino, que el peso del paciente o el body mass index también tiene una correlación con el aumento de la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa. Lo que se publicó en uno de los estudios es que un aumento de 10 puntos en el body mass index tenía un aumento de un 37% de incidencia de enfermedad tromboembólica venosa, que la historia previa de tromboembolismo en el paciente aumenta 4 veces el riesgo de padecer alguna trombosis en el postoperatorio, y también algunos factores de riesgo asociados al procedimiento. Como ya dijo el doctor, las cirugías abiertas tienen más riesgo que las cirugías laparoscópicas. Cuando el tiempo quirúrgico es más de 3 horas, se vio que esto aumentaba significativamente el riesgo. Cuando hay filtraciones de la anastomosis y otras cosas relacionadas al procedimiento. Como dijo el doctor, el bypass gástrico tiene, digamos, más incidencia de trombosis que otras cirugías, y la banda gástrica es el que tiene menor riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. Bueno, en cirugía bariátrica hay 4 guías publicadas de profilaxis. Sin embargo, en todas las guías están de acuerdo que la deambulación, uno debería insistir en la deambulación precoz, que todos los pacientes debieran tener métodos mecánicos de profilaxis, que a menos que haya alguna contraindicación debieran recibir heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Estos están todos de acuerdo. El tema es que en ninguna se menciona cuál es la dosis adecuada de heparina, cuál es la duración más apropiada del tratamiento, y si la dosis uno debiera ajustarla con el peso corporal o el body mass index del paciente. En las guías del ACCP, ellos son los que mejor estratifican a los pacientes y establecen una pauta de profilaxis. ¿Sí? Ellos lo que hacen es extrapolar las pautas para los pacientes quirúrgicos no ortopédicos a los pacientes de cirugía bariátrica, haciendo la salvedad de que este grupo de pacientes, la mayoría tienen un riesgo entre moderado y alto de padecer trombosis. Entonces ellos lo estratifican. Ellos sugieren la estratificación de estos pacientes con el score de riesgo de Caprini, ¿sí? Y de acuerdo a eso los estratifican en muy bajo, moderado y alto riesgo. Para los pacientes en cirugía bariátrica
los pacientes que tienen un moderado riesgo de trombosis con un bajo riesgo de sangrado, uno podría darles profilaxis farmacológica o profilaxis mecánica, siempre tendiendo más a la utilización de la profilaxis farmacológica. Los pacientes que tienen un moderado riesgo de trombosis, pero con un alto riesgo de sangrado, tienen, digamos, la indicación más precisa es de profilaxis mecánica hasta sobrepasar el riesgo de sangrado que tienen estos pacientes. Cuando el riesgo de trombosis es alto y el riesgo de sangrado bajo, uno debiera utilizar una combinación de profilaxis mecánica con farmacológica, y cuando el riesgo es alto con un riesgo de sangrado alto, la profilaxis mecánica. Bueno, entonces hasta acá estaban todas las guías más o menos de acuerdo que estas debieran ser las pautas de profilaxis. El tema es cuál es la dosis más apropiada para estos pacientes. La dosis considerada estándar para los pacientes quirúrgicos, es decir, la dosis que es segura y efectiva para la mayoría de los pacientes, es de enoxaparina 40 miligramos por día, y algunos trabajos consideran como dosis estándar 30 miligramos cada 12 horas. Pero uno debiera tener en cuenta que la distribución de la enoxaparina depende del peso corporal, y que hay una serie de estudios publicados donde existen una correlación inversa entre el peso corporal y el dosaje de anti-10. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, uno debiera pensar si los pacientes obesos no están subtratados con estas dosis estándares de heparina. Para eso hay muchos estudios publicados, digamos, los estudios son muy heterogéneos y ninguno son estudios randomizados y controlados, ¿sí? Acá hay un estudio que es un estudio prospectivo de 51 pacientes a los cuales se les dio una dosis fija de enoxaparina de 40 miligramos cada 12 horas desde la tarde de la cirugía hasta los 14 días del posoperatorio. Ellos lo que hicieron fue medir el anti-10, considerando un anti-10 en rango profiláctico de 0,2 a 0,5. La mayoría de los pacientes se hizo un bypass en IDERUX y todos fueron laparoscópicos. Lo que se vio con estas dosis fijas de heparina es que la mayoría de los pacientes estaba en rango de profilaxis, ¿sí? Si bien se ve que los pacientes que tienen una cosita que no me olvidé de decirles, que digamos, ellos dividieron a los pacientes si tenían menos de 110 kilos, entre 110 y 150 kilos y más de 150 kilos. Lo que se ve igualmente es que del total de los pacientes, aproximadamente un 75% de los pacientes está en rango terapéutico con estas dosis, pero lo que también se observa es que los pacientes de mayor peso, más de 150 kilos, tienen, digamos, varios están en un nivel subterapéutico, y por el contrario, los pacientes de menor peso, también hay un alto porcentaje, alrededor de un 35% de los pacientes que están supraterapéuticos con esta dosis, ¿sí? A pesar de estas diferencias en los distintos grupos, no hubo incidencia de enfermedad tromboembólica venosa ni incidencia de hemorragias mayores, ¿sí? Sí vieron que hubieron 8 hemorragias menores, pero todos los pacientes estaban en rango terapéutico, todos los pacientes que tuvieron este tipo de hemorragia. Bueno, otro de los trabajos que también evaluó, digamos, la medición del anti-10 es el estudio de Berkren en el 2008, donde ellos le dan también una dosis fija a los pacientes, ¿sí? Pero con la salvedad de que les dan 40 miligramos cada 12 horas a los pacientes con un body mass index menos de 50 y 60 miligramos cada 12 horas cuando el body mass index era más de 50. En este trabajo también lo que se ve es que aproximadamente un 70% de los pacientes está en rango terapéutico con esas dosis, ¿sí? Pero que los pacientes de 40 miligramos cada 12 horas hay un alto número de pacientes, alrededor de un 20% de los pacientes que están subterapéuticos. Igualmente, lo mismo que anteriormente, la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa, a pesar de estas diferencias, fue muy baja. Fue de un evento de trombosis venosa profunda al día 37, o sea, cuando los pacientes ya no estaban recibiendo profilaxis, esto es, dentro de 123 pacientes, un evento de enfermedad tromboembólica venosa. Después, otro de los estudios de Scholten en el 2002, ¿sí? Ellos lo que evaluaron, no hicieron medición de anti-10, sino que evaluaron la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa y de hemorragia mayor en este tipo de pacientes, ¿sí?
en este tipo de pacientes, y también dieron dos dosis fijas de heparina a dos grupos de pacientes. La primera fue de 30 miligramos cada 12 horas y la segunda de 40 miligramos cada 12 horas. El Body Mass Index promedio era bastante similar, y lo que ellos vieron es que con las dosis más bajas de 30 miligramos cada 12 horas tuvieron un índice de enfermedad tromboembólica venosa mayor de un 5,4% comparado con un 0,6% en los pacientes de 40 miligramos cada 12 horas, sin tener diferencias en el riesgo de sangrado. Bueno, digamos, como dije anteriormente, la mayoría de los trabajos son muy heterogéneos, ¿sí? Pero todos, o a un alto porcentaje, inician la profilaxis con heparina en el preoperatorio, ¿sí? La mayoría de los trabajos a las 2 horas antes de la cirugía, pero las guías del ACCP hacen una sugerencia, no una recomendación, de que si uno da la primera dosis de heparina 12 horas antes de la cirugía, esta dosis pareciera ser efectiva y con un riesgo de sangrado menor. Bueno, otro de los problemas en cirugía bariátrica es el tema de la duración de la profilaxis, ¿sí? Así como la incidencia de enfermedad tromboembólica venosa se extiende más allá de la externación del paciente. Hay un trabajo de Rastopoulos en el 2008, donde hizo un estudio prospectivo de 308 pacientes consecutivos sometidos a cirugía bariátrica entre el 2003 y el 2007. Ellos utilizaron un primer grupo donde le dieron profilaxis durante la hospitalización y 30 miligramos de enoxaparina previo a la cirugía, y un segundo grupo donde le dieron profilaxis extendida hasta el 10º día. Esto fue 30 miligramos cada 12 horas durante la hospitalización y 40 miligramos por día en el postoperatorio. Ellos lo que vieron es que en el grupo que hicieron profilaxis durante la hospitalización, el índice de enfermedad tromboembólica venosa fue mayor, de un 4,5% comparado con el grupo de profilaxis extendida, y la hemorragia mayor también tuvieron un mayor índice de hemorragia, que fue un 5,3% comparado con un 0,56% de los pacientes que recibieron profilaxis extendida. Esto se cree que puede estar relacionado porque el primer grupo de pacientes recibieron enoxaparina 30 miligramos antes de la cirugía, 2 horas antes de la cirugía, y el segundo grupo no recibió este tratamiento. Y otra mención que hacen en la mayoría de los trabajos es sobre la indicación de la colocación del filtro de vena cava. En esto sí, las 4 guías tienen acuerdo en que no sugieren la colocación del filtro de vena cava como profilaxis primaria o como único método de profilaxis. Esto es porque hay trabajos en donde se vio que el índice de tromboembolismo de pulmón, ¿sí?, y el índice de trombosis venosa profunda podría ser mayor o es mayor en los pacientes a los cuales se les colocó filtro comparados con los cuales no se les colocó filtro. También uno tiene que tener en cuenta que estos estudios son todos estudios retrospectivos, y a la mayoría de los pacientes a los cuales se les colocó filtro de vena cava eran pacientes que tenían un riesgo de trombosis más alto que el resto de los pacientes. Y por último, lo que sí hacen hincapié de todos los trabajos que hablan sobre el filtro de vena cava es de tener en cuenta las complicaciones que puede llegar a tener el filtro al momento de decidir sobre esta estrategia. Se cree que las complicaciones, sacando las dificultades en la remoción del filtro, son entre un 0 y un 11% en la mayoría de los trabajos publicados. Lo que también se cree es que estos están, subvalorados porque la mayoría de las complicaciones están descritas como casos reporte, y en las revisiones sistemáticas, los casos reportados no son tenidos en cuenta. Uno tiene que, las complicaciones son la fractura del filtro, la migración del filtro, que hay un paciente que está reportado donde la migración del filtro produjo una ruptura valvular con requerimiento de reemplazo valvular, la trombosis del filtro, la perforación y trombosis de la vena cava,
las infecciones y trombosis en el sitio de inserción, neumotórax, hemopericardio y nefropatía por contraste. Entonces, si bien digamos, no hay trabajos clínicos randomizados y controlados, ¿sí? Y los trabajos que tenemos son muy heterogéneos en cuanto a digamos, los tipos de cirugía, las dosis profilácticas, la duración del tratamiento, ¿sí? Uno podría decir que la dosis de enoxaparina de 40 miligramos cada 12 horas pareciera ser efectiva en la mayoría de los pacientes, que si uno administra la heparina de bajo peso 12 horas antes del 12 horas antes de la cirugía, esta pareciera ser efectiva y asociado a menor riesgo de complicaciones. Y digamos, uno podría considerar la profilaxis extendida en los pacientes de muy alto riesgo, ¿sí? Que no se recomienda la colocación del filtro de vena cava como único método de profilaxis, pero esta podría evaluarse también en los pacientes de muy alto riesgo, siempre y cuando el beneficio supere, digamos, los riesgos de las complicaciones.